En la parte práctica de la materia vamos a trabajar con un dispositivo denominado FPGA, que es la sigla de Field Programmable Gate Array o arreglo de compuertas programable. Antes de meternos específicamente en la descripción de cómo es este dispositivo, vamos a contextualizarlo un poco de por qué lo utilizamos en sistemas digitales. La idea cuando uno hace procesamiento de señales normalmente es de alguna manera digitalizar la señal que se necesita procesar y hacer el procesamiento mediante algún dispositivo de cómputo, un microcontrolador, un microprocesador, una computadora, una PC industrial, etc. Este procesamiento de señales de alguna manera es por software. Hay algunas señales que por la cantidad de datos que se transmiten o por la velocidad a la que se transmiten, en la que no es posible hacer el procesamiento mediante software, sino que hay que hacerlo mediante hardware. Una opción es diseñar un chip específico para ese procesamiento. El tema es que el ciclo de desarrollo de un chip, desde el momento en que se decide que es la solución para el problema de procesamiento hasta disponer de uno para soldarlo en una plaqueta y probarlo, pueden pasar alrededor de 2 años. Entonces no hay muchas aplicaciones que permitan un ciclo de desarrollo tan extendido. Es por eso que se desarrollaron estos dispositivos, las FPGA, que lo que tienen es una unidad básica lógica con una implementación de funciones lógicas y algunos flip-flops, y lo que tiene es una inmensa cantidad de ellos en un encapsulado y una gran capacidad de interconexión entre sí. De esa manera uno puede diseñar dispositivos digitales de muy alta velocidad y programar o configurar la FPGA para que realice esa función lógica. Hecha esta introducción, procedemos a explicar la arquitectura interna de las FPGA. Sí, la idea de la clase es explicarles un poco cuáles son los distintos bloques que hay dentro de una FPGA. Vamos a ver que hay distintas memorias dentro de la FPGA. Algunas se usan para implementar funciones lógicas, otras se utilizan para guardar datos. Vamos a ver cómo es la interfase de entrada y salida de la FPGA, dado que como tiene que manejar un volumen importante de información o transmitirlo a alta velocidad, los recursos de entrada y salida son importantes. Por otro lado, vamos a ver algunas características de hardware específico de las FPGAs y finalmente vamos a comentar un poco un tipo avanzado de FPGA que integra, aparte de estos bloques lógicos, uno o varios procesadores de 32 bits para hacer parte del procesamiento también por software. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos con una introducción al FPGA. Las FPGA como bloques lógicos tienen recursos de lógica que se denominan slices. Los slices se agrupan en CLBs y la capacidad de una FPGA se mide en CLB, Configurable Logic Blocks. Y estos slices contienen lógica combinacional, registros de almacenamiento, flip-flops y multiplexadores para realizar la interconectividad. Por otra parte hay memoria RAM que puede ejecutarse, que puede accederse a la velocidad a la cual funciona el slice. Tengan en cuenta que cuando hablamos de velocidades en un FPGA estamos hablando de tiempos que van en los 500 MHz a 1 GHz, es decir, son velocidades realmente muy altas. También hay como bloques lógicos multiplicadores por hardware que permiten implementar funciones de multiplicación directamente en el hardware, lo cual es lo que permite hacer procesamientos a muy alta velocidad. Como recursos de interconexión está la interconexión entre los CLBs, en particular el ruteo del reloj es importante porque el reloj debe llegar sincronizado a todas las áreas de la FPGA y a la velocidad a la que trabaja. El retardo en la señal de clock entre un área de la FPGA y otra puede llegar a ser de consideración, es decir, debe ser tenido en cuenta. Por otra parte, hay bloques específicos de entrada y salida, los IO blocks, que son la interfaz entre la FPGA y el mundo exterior, y los recursos específicos que son los buffers de clock para lograr mantener la integridad de señal del clock, y una interfase que se denomina JTAG, que es la que se utiliza para configurar la FPGA. En este cuadro podemos ver distintas familias de FPGAs. Fíjense que lo que diferencia básicamente a las familias es el balance entre cantidad de bloques lógicos, cantidad de memoria, cantidad de bloques DSP que incluyen los multiplicadores por hardware y sobre todo los transceivers, porque los transceivers son los que permiten hacer la intercomunicación a alta velocidad.
y en particular la familia, estamos viendo una familia de un fabricante que se llama Xilinx. Tiene unos dispositivos denominados Sync, que son los que integran FPGAs y microprocesadores. Y como les decía, las distintas familias de FPGA tienen distinta combinación de recursos, que es lo que determina algunos dispositivos están más orientados a intercomunicación, por eso tienen más bloques de intercomunicación, los IO blocks. Otros dispositivos están más orientados al procesamiento, entonces tienen más bloques DSP. Hecha esta introducción, vamos a ver los distintos componentes que hay dentro de una FPGA. Vamos a empezar con los recursos de lógica, es decir, la implementación de las funciones, los elementos con los cuales es la implementación de las funciones que uno necesita en la FPGA. El bloque básico de una FPGA, como les decía, es el CLB, el Configurable Logic Block, ¿sí? Con este elemento es que uno implementa funciones combinacionales y tiene flip-flops para usar como registros. Cada CLB se descompone en dos subbloques denominados slices, y cada CLB se conecta con el resto del FPGA a través de los recursos de ruteo. Las carry chain particularmente se rutean físicamente en lo que sería la parte horizontal, la vertical de la FPGA, y las señales se rutean en la parte horizontal pasando de CLB a CLB. Como les decía, el CLB tiene dos slices y puede tener dos slices del mismo tipo L, un slice tipo M y un slice tipo L. La regla magnética es que el slice L es de less, tiene una funcionalidad reducida, y el M es de more, tiene una funcionalidad más completa. El slice M puede utilizar la lookup table para implementar lógica, memoria o registro de desplazamiento, y tiene más multiplexores y tiene una carry chain más optimizada. El slice L solamente puede utilizar la LUT para implementar lógica y tiene menos multiplexores, ¿sí? La idea de usar una LUT, una lookup table, es implementar funciones lógicas de manera tal que los niveles de lógica no generen un retardo variable. Es decir, la forma de implementar funciones lógicas en una FPGA es mapeando a una memoria donde lo que serían las direcciones de memoria son la entrada y el contenido de la memoria sería la función de salida. De esta manera, con una memoria uno implementa funciones lógicas que, independientemente de su complejidad, uno implementa directamente su tabla de verdad, entonces el tiempo de propagación es independiente de la combinación de entradas que uno tiene, pues finalmente lo que uno está haciendo es acceder a una memoria, ¿sí? Entonces un slice tiene 4 lookup tables de 6 entradas, que son las que están aquí a la izquierda. Tiene multiplexores, que son esto que se ve en naranja en el medio, la lógica de carry chain en rojo, y los shift registers, que son la lógica también implementada a la salida de lookup tables, y 4 flip-flops que se utilizan para almacenar resultados o para hacer lo que se llama pipelining, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que es hacer un procesamiento en cascada. Y aparte de eso hay 4 flip-flops adicionales para almacenar resultados internos dentro del slice. Sí, esta es la lookup table con salida dual, es decir que uno puede componerla como dos LUTs de 5 entradas con entradas en común, y esto permite implementar una función, cualquier función de 6 variables o dos funciones de 5 variables, cada una con su salida independiente. A su vez, los multiplexores permiten combinar las salidas de las lookup tables, que son estos multiplexores denominados F7, y los multiplexores F8 permiten combinar las salidas de dos F7, con lo cual de esa manera se controla el ruteo de las salidas de lookup tables. A su vez, este ruteo va a parar o a otro slice y continúa como circuito combinacional, o a los flip-flops y se almacena. La carry chain permite una propagación muy rápida de la señal y permite implementar la propagación de carry con el carry look ahead. Por eso tiene un ruteo específico dentro del slice. Y finalmente están los registros de salida, que son los que almacenan el resultado de las 4 lookup tables, ¿sí?
También se puede configurar tanto como flip-flop como latch. ¿Sí? Los flip-flops son todos del tipo D, tienen solamente la salida Q, no la salida Q negada, tienen una entrada de clock que puede ser invertida, es decir, puede trabajar con flanco ascendente o descendente, una habilitación de enable y una habilitación de set o reset para configurar el flip-flop inicialmente en 0 o en 1. Estas señales se aplican a todos los flip-flops del slice. Es decir, si uno necesita que un flip-flop trabaje con un tipo de flanco de clock, los 4 flip-flops del slice van a trabajar con el mismo flanco de clock. Y por otra parte, en el slice M, las lookup tables se pueden usar como memoria RAM que funciona a la velocidad del FPGA, es decir, son memorias RAM muy rápidas. Pues la escritura es sincrónica, es decir, sincronizada el clock al que llega al slice, pero la lectura es asincrónica. ¿Sí? Se puede hacer sincrónica conectando un flip-flop a la salida del slice, a la salida, perdón, de la lookup table, y de esa manera uno tiene una memoria completamente sincrónica. Y se pueden hacer de distintas configuraciones. Pueden ser single port, entonces uno puede armar con una LUT6 una memoria de 32x2, o en cascada hasta armar una memoria de 256x1. También pueden ser dual port, es decir, memorias con doble puerto de acceso, en el cual un puerto es lectura y escritura y otro puerto es solo lectura. O puede ser un dual port simple, en el cual hay un único puerto de escritura y un único puerto de lectura. También en casos particulares, en aplicaciones particulares, se puede hacer un puerto de lectura y escritura y 3 puertos de lectura solamente. La función de una memoria dual port es poder intercomunicar datos entre regiones del FPGA que tienen clocks que no son sincrónicos entre sí. Una aplicación donde esto sucede es en la demodulación de señales digitales de comunicaciones, donde puede suceder que la velocidad de la señal analógica, lo que sería el baud rate digitalizado, tiene una cierta frecuencia, y la señal demodulada, los bits, tienen otra frecuencia, y ambas frecuencias no están relacionadas entre sí mediante un múltiplo fraccionario. Entonces, al ser totalmente asincrónico el bitrate respecto del baud rate, es necesario separar las regiones de FPGA que trabajan cada una de esas partes de la señal, y el pasaje de información desde la zona donde se está trabajando en baud rate a la zona donde se está trabajando en bitrate se hace a través de una memoria de 2 puertos. También el slice M, el completo, puede ser usado como registro de desplazamiento, con registro de tamaño variable, con una memoria FIFO para almacenamiento, y se pueden poner en cascada hasta formar un registro de 128x1 en un solo slice. La utilidad de hacer las lookup tables como registro de desplazamiento es cuando uno necesita generar retardos para que toda la señal dentro del FPGA llegue en forma sincrónica a las partes donde se necesita. En este ejemplo se ve que hay una operación A que lleva 8 ciclos, más una operación que lleva 12 ciclos. Entonces todo el tiempo de propagación de esto serían 20 ciclos de clock. En paralelo se hace una operación que lleva 3 ciclos, entonces es necesario demorar el resultado de esa operación por 17 ciclos más, y esto se hace con un registro de desplazamiento de 17 etapas. Las FPGAs que nosotros utilizamos son del fabricante Xilinx. Entonces lo que vamos a ver un poco también es la documentación que el fabricante nos provee sobre la FPGA. En particular de la estructura interna de los CLBs está en la User Guide 474, configurable Logic Block, y la vamos a ver muy brevemente. Las dejamos como referencia para ver cuando se necesita ver en detalle alguna parte de la FPGA. En particular puedo mostrarles en la página 17 está la estructura del slice, ¿sí? Fíjense, acá está el CLB con los dos slices que pueden ser iguales o distintos, es decir, dos tipo L o un tipo L y un tipo M. Y esta es la estructura de un slice M. Fíjense la complejidad que tiene. Y esta es la estructura de un slice L. Como ven, es un slice un poco más simple en cuanto a su ruteo y en cuanto a las lookup tables, ¿sí? Este es el slice L, este es el slice M. Siempre les decimos que tomen como referencia las user guides, es decir, esto es una presentación del tema, la información específica de
cómo es el recurso del FPGA está en la user guide correspondiente. A continuación vamos a describir los recursos de entrada-salida disponibles en la FPGA. ¿Sí? Los requisitos que tienen que cumplir estos recursos de entrada y salida, por un lado, es trabajar con señales con velocidades muy altas y mantener la integridad de la señal. Y estas velocidades a su vez pueden ser con señales de clock generadas externamente, que es lo que se conoce como source synchronous, o con clocks generales que alimentan tanto la señal de entrada como al FPGA, que es lo que se conoce como system synchronous. A su vez, estas señales de entrada, estas conexiones de entrada-salida tienen que tener terminaciones en líneas de transmisión para evitar la reflexión de señal por las velocidades a las que se transfiere la información. A su vez es necesario trabajar con buses paralelos muy anchos, donde muy anchos puede llegar a ser 128 bits. Entonces hay que compensar por el bus skew y la temporización de reloj. El bus skew es que todas las señales del bus lleguen simultáneamente a los pads correspondientes. Es necesario a veces hacer conversión de datos entre serie y paralelo, y trabajamos con bitrates muy altos, arriba del gigabit. Las interfaces serie pueden trabajar tranquilamente a velocidades de SATA, es decir, por ejemplo a 6 gigabits. A su vez, estas interfaces pueden ser single data rate o double data rate, es decir, con sampleo de datos tanto en el flanco ascendente como descendente del clock. Y finalmente el requisito que tiene es poder trabajar con distintos voltajes y distintos tipos de buses de alta velocidad. ¿Sí? Estos recursos se descomponen en recursos lógicos y recursos eléctricos. ¿Sí? A la derecha están los recursos eléctricos, que son el pad, la terminación y los buffers. Y los recursos lógicos son estos bloques que vamos a ver en detalle. Este conjunto permite trabajar con voltajes variables de señal, pueden ir de 1,2 a 3,3 volts. Se puede trabajar con distintos estándares de entrada-salida, singleted y diferencial, con entradas referenciadas a un valor de tensión y obviamente con capacidad tri-state. A su vez, pueden trabajar con velocidades del orden de 1,6 gigabits en diferencial, o incluso hasta 1.8 gigabits en single-ended para interfaces DDR3. A su vez, estas configuraciones pueden trabajar directamente con memorias QDR o DDR3, es decir, ya tienen el hardware necesario para interfacear directamente estas memorias. Hay impedancia controlada, es decir, que uno puede compensar por la longitud de la pista eléctrica en el PCB. Y hay algunas opciones para reducción de consumo. ¿Sí? A su vez, el I/O puede ser de high range, es decir, puede trabajar con varios valores de tensión, hasta 3,3 volts, y high performance, que son más rápidos, pero solamente trabajar con tensiones hasta 1.8 volts. Viendo en detalle las características eléctricas de la interfase, vemos que para cada interfase hay un pin P y un pin N asociado, un pad físico del FPGA, es decir, se puede trabajar single-ended o diferencial. Estos pads se conectan a una terminación y pueden trabajar con señales CMOS estándar o con un voltaje referenciado. Con CMOS estándar van a ser un 0 lógico referidos a tierra o un 1 lógico referidos a VSCO, y VSCO es la alimentación de la interfase de entrada-salida. Se lo pueden referenciar un valor de tensión a VREF, entonces 0 lógico va a ser una tensión por abajo de VREF y 1 lógico va a ser una tensión por encima de VREF. O puede ser una señal diferencial pura. Un 0 lógico va a ser cuando VP sea mayor a menor a VN, y un 1 lógico va a ser cuando VP sea mayor a VN. Eso en cuanto a la interfase eléctrica. La interfase lógica son estos bloques que vimos aquí, los O-Logic o SerDes o Delay, y Logic y SerDes y Delay. Y hay dos bloques por cada par de I/O, Master Slave, que pueden ser independientes o trabajar en forma concatenada, uno comandado por el otro. Cada uno de estos bloques tiene lógica, y logic, input logic, y SerDes, input serializer o deserializer, que lo que permiten es pasar de señales serie a paralelo y viceversa a la entrada. La parte de salida o logic, la lógica de salida y la deserialización de salida, un retardo configurable de entrada y delay, y un retardo configurable de salida
o delay en las interfaces High Performance. ¿Sí? La entrada iLogic es un flip-flop específico, el IDDR, que puede venir directamente desde el pad o desde la etapa de retardo de delay, y dos salidas que van a la lógica. De estos tipos de bloques hay dos tipos, los iLogic 2 para High Performance y los iLogic 3 para High Range, lo vamos a ver más en detalle. Y las entradas provienen o directamente del pad o directamente del bloque iDelay. La salida de esta lógica va directamente a la FPGA por este ruteo, es decir, va directamente a los CLBs, o pasa a través del IDDR, es decir, tenemos un flip-flop de alta velocidad a la entrada. Lo mismo sucede para la salida. Tenemos OLogic 2 para High Performance y OLogic 3 para High Range. Y la salida puede ir directamente desde los CLBs al pad o puede pasar por un flip-flop de salida de alta velocidad. Este bloque solamente está disponible en los bancos High Performance. Entonces, si necesitamos una salida con un flip-flop en la parte de I/O, tenemos que usar bancos que lo soporten. A su vez, estos bloques OLogic tienen dos DDRs, uno para controlar el dato que va a la etapa de salida y otro para controlar la lógica tri-state. Ambos DDR se manejan con el mismo reloj y reset. Los bloques ISRDs lo que hacen es la conversión de serie a paralelo a la entrada, es decir, la interfase de entrada es serie y se paraleliza. Y puede ser single data rate o double data rate. ¿Sí? La salida Q está controlada por un clock de, llamémosle, baja velocidad, que es el clock de los datos paralelos, y la entrada está controlada con un clock de alta velocidad, que es el clock de la interfase serie. Lo mismo sucede para la etapa de salida. La salida del flip-flop está controlada por un clock de alta velocidad, que es el clock de la interfase serie, y la entrada está controlada con un clock de, llamémosle, baja velocidad, que proviene de la lógica de la FPGA. Y finalmente los bloques de retardo, los iDelay y los ODelay. El retardo de entrada iDelay está disponible en ambos bancos, el retardo de salida ODelay solamente en los bancos de High Performance. Y hay un bloque de configuración que controla este retardo para que sea independiente del proceso de fabricación de la FPGA, de la temperatura a la cual esté la FPGA en ese momento y del voltaje de la interfase. Las etapas se pueden configurar desde la lógica del FPGA y el clock de referencia es entre 200 y 300 MHz, con lo cual podemos generar retardos del orden de los 52 a 78 picosegundos por etapa. También hay asociada una guía de la interfase, es la User Guide 471, ¿sí? Que es la guía que describe la interfase de entrada y salida. De esa lo que vamos a ver a grandes rasgos es, aquí está la descripción del bloque. Fíjense, el pad está de izquierda a derecha, mientras que en la transparencia estaba de derecha a izquierda. Viene el pad, el I/O block, el retardo que puede de entrada o de salida, y la lógica y la deserialización. ¿Sí? Lo mismo sucede para la salida. Está la lógica y la deserialización, y en un tipo de bancos está el delay. Por otra parte, lo otro que podemos ver en la guía es cómo es un ISRDs. Fíjense que este es el bloque, tiene el multiplexor, módulo, conversión, todo el control de señales, de reset, de clocking. ¿Sí? Este es el bloque como uno lo ve en la FPGA, con todas las señales de entrada y las señales de salida. Y también podemos ver cómo es el OSRDs. ¿Sí? Fíjense que tiene la conversión de paralelo a serie, las señales de entrada que van a ser serializadas y las señales de control. Los recursos de memoria y el bloque de multiplicación se describen a continuación.
La memoria, hay básicamente bloques RAM y bloques FIFO. Todos son sincrónicos y puede hacerse pipelining sobre ambos tipos de memoria. Las direcciones, relojes y señales de control son independientes en cada puerto, para el caso del dual port, y los tamaños de datos también pueden ser independientes de acuerdo al puerto. Las opciones de configuración pueden ser completamente dual port, un dual port simple o un puerto simple. Se las puede poner en cascada y hay control de corrección de errores por hardware. La alimentación de las memorias es una tensión independiente también dentro del FPGA. Y en una memoria single port, es lo que comúnmente conocemos en una memoria, tiene una señal de address, una señal de clock, una señal de habilitación de escritura, una señal de habilitación de lectura y los datos de salida. Las configuraciones son en bloques que den 36K bits, 32K por 1, 16K por 2, más la corrección. Puede ser en bloques de 18K bits, 16K por 1, 8K por 2, 4K por 4, etc. Y el modo de escritura es configurable, puede ser write first, es cual primero la medida que se escribe en el dato de entrada aparece en el dato de salida. Read at first, es decir, lo que está a la salida es lo que esté apuntado por la dirección de memoria. Y el no change es que el valor de salida se mantiene constante durante los ciclos de acceso. Opcionalmente puede estar un flip-flop a la salida almacenando el valor. En dual port tenemos lo mismo, pero con un doble juego de señales de address, datos y control. No hay contención de datos, así que pues, se puede acceder a la misma dirección y el puerto que se escribe es read first y en el otro puerto están los datos anteriores. En la dual port simple tenemos dos puertos de escritura, pero uno solo de lectura. Tenemos distintos tipos de anchos de salida y se las puede poner en cascada para tener memorias de mayor cantidad de datos. Las memorias FIFO pueden tener relojes sincrónicos o asincrónicos y tenemos 4 señales de estados: lleno, vacío, casi lleno cuando falta uno para llenarse, un valor para llenarse, y casi vacío cuando falta un valor para que esté vacía. Se puede usar block RAM de 36 KB o de 18 y esos son los tamaños que uno puede tener de la memoria FIFO. El tamaño de los buses de lectura y escritura tiene que ser el mismo a diferencia del otro y se puede integrar corrección de errores. El bloque DSP48 es el que vemos en esta imagen. Como ven, permite hacer una multiplicación, tiene dos registros, ahora vamos a ver en detalle en la hoja de datos, y tiene un selector de funciones lógicas. Podemos hacer sumas, restas o funciones lógicas y multiplexado para tomar los datos de distintos lados y ponerlos a la salida. La idea de usar este bloque es implementar filtros digitales en cascada con la estructura de suma y acarreo que vemos en señales y sistemas, que es convertir una suma en cascada en una suma propagada, ¿sí? De esta manera se implementa un pipelining y estos bloques de DSP48 pueden implementar filtros digitales a muy alta velocidad. La guía que describe su uso es la UG479 y vamos a ver el diagrama en bloques del filtro, es el diagrama en bloques del multiplicador, es este que vemos acá. Fíjense que tenemos carry in para ambos registros, es un presumador que puede bypasear la lógica. El multiplicador físico es un multiplicador de 25 por 18, por eso el registro B es de 18 bits y el registro A es de 25. Esto a su vez pasa por distintos multiplexores a la implementación del modo del bloque, que puede ser función lógica, suma o resta, y un submodo particular que es el reconocimiento de patrones. Es decir, uno puede usar este bloque para hacer el reconocimiento de una secuencia de bits. Dentro de FPGA también hay un conversor ADC, que es un conversor dual, es de 12 bits, un megasample, y es decir, tenemos dos conversores en paralelo y puede censar la temperatura del encapsulado, las tensiones de los distintos bloques o señales externas. Cada uno de los dos conversores tiene un track and hold independiente, su rango de entrada es alrededor de 1 volt
Y más allá de conversores de 12 bits, la salida generada es de 16 bits para poder facilitar la interfase a la lógica del FPGA. Sí, acá tenemos un diagrama del mismo. El tiempo de conversión es de 1 microsegundo, por eso un megasample. Los disparos pueden ser por disparo externo, por un disparo temporizado o un disparo automático. Y el track and hold es independiente a cada conversor, por lo cual se puede hacer multiplexado de los canales. Las entradas pueden ser single-ended o diferenciales. Y se puede muestrar la alimentación, las tensiones internas, la temperatura del dispositivo o señales externas. El resultado de conversión se guarda en un registro interno y eso está accesible a la lógica de la FPGA. También puede leerse el resultado del conversor a través de interfaces JTAG para un monitoreo externo del FPGA, y su rango de trabajo es de menos 40 a 125 grados, es decir, todo el rango del FPGA. La guía que lo describe es la UG480, y de esa particularmente nos vamos a ver en detalle el diagrama en bloques del conversor. Acá lo ampliamos. Está el conversor dual de 12 bits, un megasample, es decir, dos conversores físicos que escriben sobre registros de 16 bits y son interfase directamente o por la interfase JTAG o por la lógica de la FPGA. Hay una referencia para cada uno de los conversores de 1.25 volts, o se puede usar una referencia externa. La entrada de ambos conversores a través de un multiplexor puede ser o el sensor de la temperatura del dispositivo o las tensiones, la tensión de los flip-flops DDR, la tensión de las memorias, la tensión de la lógica, etc. O pueden ser señales externas a través de los pads de la FPGA. Para la temporización interna de la FPGA hay distintos bloques que vamos a ver a continuación. Por un lado están los bloques buffer globales, que son amplificadores dentro de la FPGA que contribuyen a la distribución del clock para asegurar la integridad de la señal a todas las partes de la FPGA. Esto permite tener un bajo skew del clock. También la FPGA puede dividirse en distintas regiones, cada una con un reloj independiente. Y cada una de estas regiones tiene un bloque CMT que tiene un PLL y un Clock Manager que permiten obtener a partir de un oscilador externo distintas frecuencias de clock a través de un PLL que tiene un multiplicador, un divisor de 32 bits. El reloj no es configurable desde la lógica, sino que se lo configura mediante el entorno de desarrollo a través de un asistente. Como en las entradas del clock se genera a partir de un oscilador externo, los bancos tienen unas entradas particulares con capacidad de gestionar reloj, y hay una por cada banco de I/O. Cada banco tiene 4 pines para hacer para inyectar relojes que pueden ir o a una sola región, los single region, o relojes que van a ser distribuidos en distintas regiones, entonces son los multi-region. Esto es importante al momento de que uno decide la conexión del FPGA con el oscilador externo en el diseño del PCB. Internamente, para mantener la integridad de la señal, hay buffers, y estos buffers pueden tener una señal de habilitación para apagar el clock de distintas regiones del FPGA, o pueden tener un multiplexor para decidir que el clock de salida proviene de uno u otro generador de clock. Esto tiene una user guide asociada también, la UG472, que describe estos recursos, particularmente los buffers, y donde nos vamos a detener para ver un poco más en detalle cómo es la distribución de relojes en la FPGA. ¿Sí? Todo esto es una región de clock, y ese clock es distribuido horizontalmente y tiene buffers verticalmente para mantener la integridad de la señal. ¿Sí? Acá vemos un poco más en detalle el buffering para los bloques de I/O, porque digamos cuando la señal de salida está sincronizada con el clock interno de la FPGA. Y acá vemos mejor en detalle cómo es una región de single clock y cómo son los buffers de habilitación y de integridad de la señal de clock.
Finalmente vamos a hacer una introducción a los dispositivos System on Chip, que son todo un FPGA como la que vimos hasta ahora, pero que además integran un procesador de 32 bits. ¿Sí? El procesador que integran es un procesador ARM Cortex A9, pueden ser 2 o 4 procesadores, con todos los periféricos asociados también al procesador, controladores de memoria DDR para que tenga su propia memoria, periféricos de entrada-salida serie, GPIO, es decir, todos los periféricos que hay disponibles en un procesador de 32 bits. A su vez, el bus del procesador puede conectarse con la lógica del FPGA, con lo cual es posible construir aceleradores por hardware controlados desde el software del procesador. Estos procesadores tienen más o menos la potencia de cómputo del procesador que uno puede encontrar en una tablet, con lo cual pueden correr el Linux en sus distintas distribuciones, Ubuntu, Debian, Red Hat, etc. Y en este tipo de dispositivos básicamente se diferencia el procesor System, que tiene un procesador Dual o Quad ARM Cortex, que puede ser de 32 o 64 bits, todos los periféricos asociados a un procesador, USB, Ethernet, tarjetas SD card, I2C, CPI, pines de GPIO, etc. Y la lógica programable, que es todo lo que vimos del FPGA hasta ahora. Uno puede ver una descripción de estos dispositivos en la datasheet 190, que es un overview de este dispositivo que integra FPGA más procesador. Se puede ver en detalle la arquitectura del procesador en la UG 585, que es el Technical Reference, donde está la descripción de todo el procesador como procesador de 32 bits. Y también está la User Guide 821, que es el desarrollo de software para este tipo de procesadores y cómo se realiza también desde el entorno de desarrollo. Haciendo un resumen de lo que vimos, por un lado vimos la arquitectura interna de la FPGA con los slices, que tienen 4 lookup tables para implementar funciones lógicas combinacionales cuyo retardo es independiente de los niveles de lógica y de la combinación de valores de entrada. También tiene registros y lógica de carry chain. Hay bloques IOV con registros DDR e interfaces serializadoras y deserializadoras de alta velocidad. Y estos bloques IOV pueden implementar distintos estándares en señales single-ended o diferenciales. Hay bloques dedicados de memoria, block RAM, que funcionan a la velocidad de la FPGA. Hay slices con bloques DSP que permiten una multiplicación por hardware y la implementación de funciones lógicas y la implementación de filtros digitales. Y para la gestión del reloj dentro del FPGA hay bloques que permiten, a partir de un oscilador externo, generar una señal de clock interna a través de un PLL con recursos de ruteo específicos que mantienen la integridad de la señal y permiten habilitar o deshabilitar el reloj en distintas regiones. Hay un conversor ADC que permite ampliar las señales internas de la FPGA de alimentación o de temperatura, o señales externas de 12 bits y un megasample. Y tenemos dispositivos System on Chip que, aparte de todo lo que vimos hasta ahora, integran un procesador dual core A9 de 32 bits.